Bien, en este pantallazo que hemos hecho desde el punto de vista estrictamente político, ustedes habrán podido apreciar posiciones a favor, posiciones en contra, cada una justificando en su decisión de apoyar o no esta medida de sanción en la Cámara de Diputados. A mi lado, la doctora Juana Herrera Eppelman. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. A mi derecha, Carlos Manacero, director del Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional de Cuyo. Doctora Eppelman, ¿por qué podríamos decir que usted está a favor de lo que se ha aprobado en la legislatura provincial? Bueno, yo soy parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Nosotras estamos a favor y estamos luchando hace mucho tiempo por la derogación de esta ley, porque consideramos que esto nos deja a las mujeres mendocinas en una desigualdad de condiciones con respecto a las mujeres y personas gestantes de otras provincias. No entendemos cuál es la razón por la que no se pueden vender con receta archivada este medicamento en las farmacias como se hace en el resto del país, teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que la forma médica de aborto, o sea, para practicar abortos más segura, médicamente, es el uso de estas pastillas. De esta droga. Claro, de esta droga. Esta situación nos arroja a una clandestinidad insalubre, mucho peor que la que hay en el resto de las provincias, porque ni siquiera podemos acceder a las interrupciones legales del embarazo. De la Universidad Juan Agustín Maza, doctor, como para poner las cosas en su lugar. ¿Cuál es su posición respecto de esta alternativa que al menos ya tiene media sanción en la legislatura? Bueno, en realidad esta ley que ya hace unos buenos años que está, en un principio era mucho más restrictiva. ¿Sí? Se produjo una modificación en el proyecto, el cual tuve la oportunidad de intervenir porque el misoprostol se utiliza en ginecología cuando se ha detenido un embarazo y es necesario que expulse el feto. Hoy se utiliza el misoprostol solo bajo el paraguas de la administración del Estado. No, pueden usarlo. Las instituciones hospitalarias. Claro, por eso estatales. En los hospitales. Sí, pero no en los centros de salud, pero no en los la centros atención de salud. primaria. Que también... Lo que pasa es que aún así, la idea de esa ley, que era bastante vanguardista en algún punto, era que había que proteger a la mujer que de alguna manera estaba sometida al medicamento. El medicamento en realidad no es un medicamento tan seguro como cualquiera de los medicamentos. Es un medicamento seguro en la práctica, pero también tiene efectos adversos como puede producir hemorragias, vasodilatación, descompensación, incluso el estallido uterino. Lo que se trataba era de darle un marco para que pudiera la paciente estar, o de pronto la mujer, estar en un lugar donde pudiera recurrir a la atención rápida. De hecho, la guía para la práctica del aborto no punible lo dice en la página 53, que tiene que tener acceso rápido ante situaciones de adversidad. ¿Se puede temer entonces que si una mujer accede bajo receta archivada, prescripción médica, esto está clarísimo, sí. En torno a su casa, a su hogar, fuera del ámbito de ni siquiera un centro de salud, que son de mediana o baja complejidad, ¿esto podría acarrear algún problema? ¿Qué opina, doctora? No, yo opino que el medicamento misoprostol tiene efectos adversos, como todos los medicamentos, y como un montón de medicamentos que se venden bajo receta archivada. Por eso se venden bajo receta archivada, porque un médico o una médica tienen que prescribirlos con indicaciones precisas, por ejemplo, la interrupción legal del embarazo, y con pautas de alarma. La Organización Mundial de la Salud dice, por ejemplo, que uno puede abortar médicamente sin ningún tipo de riesgo en su casa hasta las 12 a 14 semanas. Entonces no entendemos por qué mujeres de todo el país pueden acceder a un aborto, a la interrupción legal del embarazo que está contemplada en el Código Penal desde 1921 en la Argentina, y nosotras las mendocinas tenemos que acudir a la clandestinidad incluso cuando nuestras razones para abortar ingresan en lo que estipula el Código Penal, que fue ratificado en el 2012 por el FADOFAL. A ver, corríjame, porque estuve leyendo algunas estadísticas como para tratar de encaminar esta discusión. ¿Puede ser que en la Argentina se suministren 300.000 dosis anuales de misoprostol y que el 90% se suministra dentro del paraguas de la absoluta clandestinidad, encontrando el recurso de comprarlo por fuera de las prescripciones médicas? ¿Saben algo de esto? Además, esto es lo que nosotras siempre decimos, y por eso también luchamos por la interrupción legal del embarazo, voluntaria, ¿no es cierto? Es que esto lo único que hace es favorecer el mercado clandestino de medicamentos, con el peligro que eso conlleva, porque las mujeres que acceden a comprar misoprostol en cualquier lado
corren mucho más riesgo de vida que las mujeres que reciben misoprostol indicado por un médico o una médica que ha estudiado muchísimo sobre el fármaco, porque recién este año la ANMAT lo aprobó para usos ginecológicos. Antes eran de los grupos de fármacos que se usan con una función para la que no están indicados. Entonces, eso al profesional de la salud lo lleva a tener que estudiar muchísimo sobre el fármaco. Yo estoy segura que las personas que utilizan el misoprostol han estudiado más sobre los efectos adversos y sobre cómo se utiliza que un montón de otras personas, con un montón de otros medicamentos que se recetan, como las benzodiazepinas, como el clonazepam, como un montón de medicamentos que se recetan bajo receta archivada y que nadie está tan preocupado por luchar contra eso. De todas maneras, el ANMAT lo ha aprobado para uso hospitalario. O sea, lo que ella dice es cierto, para uso ginecológico, pero en el ámbito hospitalario. El MISOP, que es una de las marcas comerciales, lo dice bien claro en su prospecto, para uso administrado y será administrado por profesionales. De manera entonces que, digamos, hay que decir la verdad completa en este sentido. Es decir, ha sido aprobado, pero para uso hospitalario o institucional. Lo dice bien claro normal, lo ratifica en su comunicado, lo cual no estoy, digamos, en contra de que se use. Se tiene que usar, es cierto. Hay tipificaciones para eso, pero eso no quiere decir de que a las mendocinas las lleva a la clandestinidad. Tienen el paraguas de poder ir a un centro asistencial con internación, con terapia, con servicio de ginecología y poder adquirirlo y si tienen algún problema, rápidamente poder ser subsanado. Yo no veo que, o sea, perdón, pero no veo que haya una, digamos, una desventaja en este sentido. Al contrario, se la está cuidando mucho más que dejarla en la casa, ¿sí? Y que asuma los riesgos que puede suceder. En el menor o en el, digamos, mínimo de los casos, diarrea, calambres, dolor abdominal, perfecto. Pero en el caso de que se desarrolle un aborto incompleto, infecciones, vuelvo a insistir, un estallido uterino. Las pacientes con trombofilia pueden sufrir un proceso tromboembólico que las puede llevar a un edema pulmonar. Es decir, no es tan simple. Yo concuerdo con la doctora que cualquier medicamento tiene los riesgos, pero no es tan simple este medicamento para ser tomado sin ninguna vigilancia, que esto es lo que creo que hay que tener en cuenta. Lo que se está tratando es de cuidar a la mujer en este contexto. Bueno, ahora en este nuevo contexto la situación cambiaría, porque no se suministraría dentro de ese paraguas hospitalario, sino que por propia prescripción de tu médico particular para suministrarlo, por ejemplo, en el ámbito del hogar, en tu casa o en donde vivas. Sí, o sea, esa indicación del ámbito del hogar está contemplada en ciertas semanas de gestación. Cuando nosotros consideramos, por criterio médico, que la paciente, la persona gestante, la mujer, tiene riesgo porque tiene un embarazo más avanzado, esa persona se institucionaliza y la práctica se hace dentro de una institución hospitalaria. A ver, no concuerdo con lo que dice el doctor, porque pienso que entonces estamos, o sea, conocemos la práctica. Hemos estado hace poco con Estela Manzano, una médica de Trelew, hace 13 años, ella fue una de las que resolvió uno de los casos FAL. Hace 13 años hace abortos no punibles en hospitales públicos y todas sus pacientes, hasta las 14 semanas, practican el aborto en sus casas o en el lugar donde se siente más cómoda. Ella me dijo que no ha visto una sola muerta por aborto con misoprostol. Todos los países del norte del mundo que tienen el aborto legal tienen estas mismas condiciones. Les hago una pregunta. Solo en Mendoza, o sea, comparado, eso quiero que quede claro, somos las únicas, las mendocinas, a las que estamos expuestas a estas situaciones. En todo, en Rosario, en la capital federal, en Cava, en el sur del país. ¿Cuál ha sido la experiencia? Muy corto, por favor, de lo que ustedes sepan. Para usted, entiendo, doctora, ha sido satisfactoria. Nos queda mucho, pero sí, me parece que ha sido satisfactoria. O sea, ha sido más positiva que negativa, en función del frente de sus palabras. Sí, o sea, la restricción la tenemos acá y acá vemos diferencias con cómo se aplica la interrupción legal del embarazo, que vuelvo a decir, es legal, o sea, está contemplado en el Código Penal desde 1920, a lo que se aplica a las interrupciones legales que se garantizan en otras provincias y estamos en desventaja por estas condiciones. Doctor. Sigo coincidiendo en un punto, ¿sí? Se debe administrar misoprostol en el momento que se va a administrar. Coincido con la doctora de que está tipificado en el Código Penal la interrupción legal del embarazo, pero creo y soy un convencido de que hay que cuidar a la mujer y la única forma de cuidarla es en este ámbito, en el ámbito hospitalario, en el ámbito de una clínica, con esto, administrándoselo bajo internación.
La Organización Mundial de la Salud lo establece que se puede utilizar ambulatorio, es cierto, hasta la 9, hasta la semana 9, hasta la 12, la guía de aborto no punible lo dice a partir de la 12 en adelante, pero siempre con el recurso de tener cerca Bien, la última pregunta me están corriendo desde la producción. Sí. A ver, le pregunto a los dos como médicos. No, no soy médico, soy farmacéutico. Bueno, en este caso como farmacéutico, pero que es aquel que lo puede suministrar. ¿No son los profesionales médicos o los relacionados con las ciencias médicas en todo caso quienes deben garantizar que esto se cumpla a rajatabla? Porque en definitiva lo que se está preservando es la vida de la gestante en este caso. Totalmente. Sí, pero los profesionales médicos nos vemos, los que estamos convencidos y queremos garantizar y no obstaculizar los derechos de las mujeres y las personas gestantes, nos vemos totalmente problematizados porque no podemos garantizar, porque si no trabajamos en una institución hospitalaria no podemos prescribirle a la persona que concurre a nosotros como único instrumento de la salud pública para ayudarlos a prescribirle la medicación que necesita. ¿Pero no lo podría prescribir, doctora, por ejemplo, ir al Hospital Lago Mayor y presentarse con su paciente? ¿Usted sabe la cantidad? No, le pregunto, yo no pienso nada. No, digo, la cantidad de interrupciones legales del embarazo que se hace en una provincia, en una maternidad o en un servicio ginecobstétrico como en Lago Mayor, llenarlo de estas situaciones, que son mujeres que tienen dolores menstruales, que pueden tener un poco de temperatura, pero es como una menstruación el aborto en esas primeras estadios. No hay indicación médica de internación, eso es a lo que voy. O sea que el problema en realidad pasa porque ha fallado el programa de salud reproductiva. Porque si tenemos tantas personas que quieren acceder al aborto, ¿sí? Sí, ni hablar. O sea, estamos fallando en dos puntos fundamentales, doctor. Y ahí entonces nos tenemos que quedar. Falló el programa de salud sexual y reproductiva y falló educación sexual integral. Entonces, creo que ese es el problema. No tenemos que legalizar que una droga se pueda administrar o tenga que administrarse fuera de una condición para la cual se cuida a la mujer. Yo creo que entonces habría que insistir en un mejor programa de salud reproductiva y en una educación sexual integral sin limitaciones, para que de alguna manera no lleguen las mujeres a este estadio. Me parece que es fundamental. Y el lema de la campaña es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, y es lo que hemos defendido. Casualmente las personas que están luchando en contra de la educación sexual integral son las mismas que luchan contra la aplicación de esta ley y las mismas que lucharon contra la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces ahí me quedan a mí las dudas un poco de qué es lo que están defendiendo. Han sido muy amables, han sido absolutamente respetuosos y eso es lo que tenemos en este ámbito, ¿no? De poder debatir ideas, posiciones, ideologías fundamentalmente y poder dar la cara desde cada uno de los lugares que nos toque a nosotros ocupar. La ley donde queda ahora en manos del Senado. Claro está, 26 votos por el sí, 20 por el no. Los partidos políticos dieron libertad de acción plena y absoluta a sus integrantes y en no mucho tiempo, entiendo, el Senado convertirá o no definitivamente en ley esta posición de quienes intentan abrir la venta del misoprostol bajo ciertas circunstancias, pero derogando lo que ya está escrito. Gracias. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias por la invitación. Por favor, en los estudios del 9, siempre abiertos para lo que ustedes quieran expresar.